Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Bueno, ¿cómo está Valeria? Bueno, empecemos. Bueno, primero pedirles mil disculpas porque no pude ir el sábado anterior. La verdad es que se me cruzó con algo bastante importante. Entonces sí, se me complicó. Realmente se me complicó. Y pido mil disculpas por no poder haber ido. Bueno, y el anterior sábado quería conversar con ustedes sobre dos temas importantes. El primero, ustedes saben, la arquitectura y el urbanismo se relacionan también con la política, sobre todo política urbana. Entonces, les iba a preguntar a ver si es que alguno de ustedes tal vez vio, por coincidencia, aunque sea el, el debate, ¿no? Espero que sí, si no, pues yo les mandé hoy los enlaces del debate de la alcaldía y de la prefectura. Quería conversar con ustedes a ver cuáles son sus sensaciones, cuál de las propuestas de los alcaldes y prefectos les atrajeron, cuál era lo que ustedes creen o lo que ustedes consideran para el futuro de su ciudad. Hay que tomar en cuenta que Santo Domingo es la ciudad con la más alta tasa de crecimiento poblacional en todo el Ecuador, y alguna vez yo hice alguna proyección y me parece que en más o menos unos 10 o 15 años va a ser la tercera ciudad más poblada del Ecuador. Entonces, las perspectivas son fuertes para Santo Domingo, son interesantes. De hecho, yo supongo que de ahí nació la idea de crear una facultad de arquitectura. Cuenca, que tiene, bueno, en población tiene algo un poco más de población que Santo Domingo, pero tiene, me parece, como 4 o 5 facultades de arquitectura, y Santo Domingo no la tenía, ¿no? Entonces, es importante que tengamos esa visión política de las cosas, sobre todo porque algunos de ustedes en su ejercicio profesional lo harán posiblemente desde la parte pública, otros lo harán también desde la parte privada, pero nos debemos a políticas urbanas, ¿no? A políticas de crecimiento. No conozco bien las ordenanzas en Santo Domingo, pero supongo que tendrán ordenanzas de arquitectura y urbanismo, tendrán ordenanzas de uso de suelo, o sea, elementos que rigen nuestra profesión nuestro desarrollo profesional. Entonces, es importante ver cuál es la visión de cada candidato, sobre todo por las propuestas que pueden hacer en cuanto a movilidad, en cuanto a vivienda, en cuanto a expansión urbana, en cuanto a economía. Nuestra carrera se desarrolla mucho relacionado con la economía, ¿no? Cuando la economía le va bien, a la construcción le va bien. Entonces era importante, quería escuchar a ver si es que alguno de ustedes escuchó el debate. Yo sí lo escuché, el de alcaldías, pero bueno, podemos dejar este intercambio para el sábado y poderlo hacer presencialmente. Por otro lado, les comento que ya estamos en camino para lo del viaje a Quito. Em, Son bastantes papeles los que nos han pedido. Ya estoy haciendo sobre todo el itinerario. Quiero confirmar un par de cosas más. Ya estará listo el itinerario. Estimo que ya lo tenga listo para esta semana, y la próxima semana voy a poder enviar los papeles. Espero que me autoricen para la próxima, si no quedará para la semana del 5, me parece, del 4, perdón. Quedará para el sábado 4 de febrero. Y bueno, tampoco es malo porque se choca también con nuestra clase, que es sobre arquitectura ecuatoriana, sobre el neoclásico ecuatoriano y el modernismo ecuatoriano.
Entonces, tampoco es tan mal, ¿no? No, tampoco no está mal que coincida con la semana del 28, la semana del 4, nos queda bien. Entonces, lo que les quería decir, bueno, estoy en la marcha, trabajando para eso. Espero que todo salga bien y que lo podamos realizar. No veo por qué no, pero con todo siempre hay algo que puede suceder, ¿no? Pero espero que todo salga bien, que todo salga a pedir de boca y lo podamos realizar. Bueno, en cuanto a las clases, hemos hecho ya un recorrido, seguimos viendo sobre arquitectura barroca, hemos hecho la clasificación por etapas de la arquitectura barroca, vimos cómo se desarrolló en Europa, vimos cómo ya se desarrolló particularmente en España. Hoy vamos a ver cómo se desarrolla ya en América Latina, vamos a hacer una comparación entre lo que fue España y lo que fue América Latina. Y para el día sábado les voy a pedir que lleven algunos materiales. Bueno, eso les digo mañana o les digo hoy al final de la clase, que lleven materiales para dibujo. Puede ser rapidógrafos, pueden ser lápices, puede ser acuarelas, puede ser carboncillo. Cualquier técnica que ustedes decidan hacerlo está bien. Pero sobre todo, les pido que lleven la imagen de alguna iglesia tipo colonial o de arquitectura colonial del Ecuador. Yo les doy algunas opciones, si es que ustedes creen que hay otra opción, pues sin duda lo acatamos y no hay problema, ¿sí? Entonces empecemos. ¿Me confirman cuando empiece a compartir mi pantalla, por favor? ¿Me confirman si estoy compartiendo mi pantalla, por favor? Chicos, Sí, Arqui, sí se ven. ok. Igual, si es que tienen alguna inquietud, alguna pregunta, con el mayor de los gustos, me la hacen saber y la resolvemos juntos, ¿sí? Bueno, entonces, ya para ir terminando lo que es arquitectura barroca, vamos a hacer como les decía, vamos a hacer un pequeño recorrido, un cortísimo recorrido de lo que fue en España, únicamente para que ustedes vean o comparen las imágenes de la arquitectura española versus la arquitectura de América Latina. Hay que tomar en cuenta que la mayor cantidad de arquitectura barroca se desarrolló sobre todo en México o Nueva España, el virreinato de Nueva España. Posteriormente se desarrolla también en lo que ahora es Centroamérica, Guatemala, Honduras, y posteriormente ya viene acá América Latina o el virreinato del Perú, ¿sí? Todo eso lo vamos a ver. Hoy vamos a ver esa comparación entre la arquitectura barroca española y la arquitectura barroca mexicana. ¿Por qué vamos a centrarnos hoy en la arquitectura barroca mexicana? Porque como les digo, es donde más se desarrolló. Mañana vamos a ver lo que es la arquitectura barroca de Centroamérica y también lo que es el virreinato del Perú. Y remataremos lo que fue la arquitectura barroca, perdón, el arte barroco aquí en Ecuador o en la Real Audiencia de Quito y sobre todo la escuela quiteña, ¿no? Bueno, esta es una imagen de arquitectura barroca en España. Esta es el Santiago de Compostela, que fue la máxima expresión de arquitectura barroca. ¿Ya? Entonces, ellos utilizaban estos frontones, ¿no? Este estilo, uy, ¿qué hice? Ellos utilizaban mucho este estilo de frontón. Utilizaban mucho este estilo de frontón. Este es el uno que es en secciones, es decir, tiene este pedazo y es en secciones. El 2 es el griego de día, es muy similar al 2, al 7,
y un poco al 8, ¿no? Que es el triángulo simple o el triángulo. El 2, el 3 es circular. El 4 es rollo roto con macetero o frontón quebrado también, con este pináculo o macetero. El 5 es roto con copa o también es quebrado y tiene estos pequeños dientecitos, ¿no? El 6 es circular doble o doble círculo. Es muy parecido al 3 y al 9. El 7 es el griego bajo, que es muy parecido, son frontones triangulares o de geometría básica. Se utilizaban mucho estos frontones simples o de geometría más básica, se utilizaban mucho en el Renacimiento. El 8 es triángulo, es un ángulo equilátero, un triángulo equilátero, perdón. El 9 es circular cerrado. El 10 es triangular con corona, perdón, muy parecido al 4. Y el 11 es enrollado invertido sin base y el 12 enrollado, ¿sí? Ambos igual, muy similares. Estos elementos son los elementos más visibles en el barroco. También otro elemento visible eran las cornisas voladas de entrada y salida, así como las onduladas, las voluptas de estilo veneciano con adorno y frontones. ¿Qué es esto de las cornisas en voladizo o cornisa volada? Son estos elementos, perdón, son estos elementos, ¿no? Estas son las cornisas voladas. Son estos elementos que se utilizaban mucho para proteger las paredes de las estructuras. La cornisa tradicionalmente decorativa o es decorativa por definición. Y los elementos salientes compuestos de varias molduras o de elementos superpuestos eh, perdón, estos elementos salientes creados por varias molduras compuestas, le llamamos cornisa, ¿no? Estos elementos. Igual, perdón, las cornisas dividen muchas veces, no muchas veces, generalmente dividen lo que es un piso del otro, ¿no? O sea, cuando hay una cornisa se entiende que existe una unión de un piso o un entrepiso ahí. Bueno, entonces, como íbamos viendo, aquí también tenemos la fachada este de la Catedral de Santiago de Compostela. Es una obra de Fernando Casas y Novoa o Fernando Casas Novoa. Los detalles barrocos se aprecian en la gran escenificación de la fachada de 2 pisos, con un remate impresionante de otro más conteniendo nichos y estatuas, todo adornado y atiborrado de motivos. Hay que tomar en cuenta que el arte renacentista influye mucho en el barroco. De hecho, la construcción de esta iglesia, por la cantidad de tiempo que tomó, inicialmente fue planificada como un arte renacentista, ¿sí? Pero el arte barroco entra y empieza a adornar y engrandecer con terminados particularmente impresionantes de estas iglesias y cambian completamente la fisionomía de la misma. La arquitectura barroca es muy escenográfica, muy teatral, muy dramática, eh, que nos llena de motivos, que nos llena de emociones. Y el barroco y el barroco español es uno de los barrocos o es uno de los o es uno de los mejores barrocos, digamos, en Europa. Y es el que posteriormente llega a América. Junto a esta iglesia se halla su claustro y un patio interior que utilizaban los monjes.
Estas tipologías se utilizan mucho acá en América, ¿sí? Este es el pórtico real de la Quintana en la Catedral de Santiago de Compostela, hecha por el arquitecto José Peña de Toro. Y es un edificio, edificó esta fachada barroca e introdujo a Galicia los elementos propios de este arte. Aún el poder renacentista o el encanto, la influencia renacentista en, en este arte se advierte mucho aquí, ¿no? Sobre todo en las ventanas y en los frontones. Pero los terminados que ya se le da a esta iglesia, que no es una iglesia tan adornada, no tiene tanto barroco, digamos, esta iglesia, ya lo hace denotar, ¿no? Como una iglesia barroca y un barroco con tintes muy venecianos, diría yo. Y este es en Puebla. Discúlpeme un segundo, no sé por qué yo cambié esta presentación. Esto es en Puebla, en México. Disculpe, se me coló esta lámina. No sé qué pasó en esta lámina. Bueno, mil disculpas. Mil disculpas. Bueno, entonces, la arquitectura en México utiliza mucho estos diferentes tipos de columnas o pilastras, ¿no? Pero sobre todo utiliza el estilo salomónico, que tiene este estilo salomónico, orden salomónico, es un orden colosal de las columnas tipo esti- estipite, tipo estipite, a los que eventualmente se le sumaban otros órdenes, ¿no? Posiblemente también órdenes más bien de tipo oriental. Bueno, el barroco introduce diferentes tipos de columnas, órdenes provenientes de Asiria, Egipto, Fenicia o Babilonia, de acuerdo a su orden que son denominados. La columna más típica en el barroco es la salomónica o babilónica, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, esta es la portada de la iglesia de Santa Majestad de Caldas, de Montbui, en Barcelona. Esta iglesia se empezó a construir entre los años de 1589 y 1590. Se abrió a los feligreses en 1622 y la portada fue terminada en 1701, construida por el escultor Pierre Rupin. Nótese los detalles barrocos en esta iglesia, en esta portada. Eh, y pueden apreciarse mucho lo que es un equilibrio entre las formas, ¿no? Yo diría un equilibrio entre fantasía y decoración, ¿no? Tiene mucha decoración, pero no tanta, no está tan recargada, ¿no? Como ya posteriormente fue el estilo churrigueresco. Sus columnas tienen un orden salomónico o babilónico, como nos decía la presentación, la lámina anterior, pero con terminaciones corintias, ¿sí? Estos fustes aplastados son terminaciones corintias, ¿sí? Eh, y un, y un friso muy recargado, ¿no? Eh, y dan cuenta del arte barroco que se fue adueñando de las formas como las hiedras que se van viendo aquí.
o los motivos vegetales que hay acá, ¿sí? Esta es la portada de la iglesia parroquial de Vinaroz, en Castellón de la Plana, en España. Es un templo fortificado del siglo XVI y sus arquitectos fueron Marc Val Sánchez y John Figafont. Nótese igual las columnas salomónicas que tiene, ¿no? Pero ya no tiene estos motivos de enredaderas o vegetales. Esta portada muestra un impresionante juego de los pilares, de estos pilares y estas formas especiales, de estas formas helicoidales, onduladas, propios o muy propios de estilos, de estilos asiáticos, perdón, de estilos asirios. Sus capiteles, sin embargo, son igual de un orden corintio. Eh, y el arco de medio punto, ¿no? Que tenemos acá, o los arcos de medio punto, que son muy renacentistas. Y además tenemos un rosetón, que es más bien de estilo medieval, de estilo gótico, ¿sí? Este rosetón gótico que está adornado por estos elementos vegetales del barroco. O sea, lo que les quiero decir con esto es que empieza ya a ver en su afán por adornar las iglesias y empieza a ver una mezcla de estilos. Y ya lo vamos a ver, justo es también lo que va sucediendo aquí en América, ¿sí? Bueno, este es el retablo del convento de San Juan, de San Esteban en Salamanca. Es hecho por José de Churigüera. Su autor creará un nuevo motivo barroco denominado el churigüeresco, en donde no hay más espacio para el vacío y todo es movimiento permanente como si estuviera cada retablo vivo. El churigüeresco más bien lo que pretende es ocupar todos los espacios. Lógicamente no, es medio difícil, es muy difícil ocupar todos los espacios y de hecho ya cuando el estilo churigüeresco viene, es lo que viene también acá. Aquí empiezan a recargar mucho más la ornamentación. Esta pieza, este retablo resume todo el barroco español. Tiene un gusto profuso por los adornos y decorados dorados. Tiene un ritmo muy dinámico, formas curvilíneas. Hay una integración con la pintura y la escultura. El retablo tiene relieves. O sea, es algo muy hermoso, ¿no? Como vemos también aquí, este es el retablo del Hospital de la Caridad de Sevilla, igual diseño de Bernardo Simón de Pineda. Este es el interior de la iglesia, detrás hay otros altares y atrios interiores. Igual se levantan majestuosos retablos tallados con maderas muy finas, muy preciosas, que hasta ahora perduran. eh, y y, y completamente cargados de motivos, ¿no? Las columnas salomónicas, sí, estas bóvedas, estos arcos. Bueno, pero no todo fue iglesias en el barroco español, también hubo arquitectura civil, sobre todo palacios. En España el barroco se beneficia del mecenazgo del clero y la nobleza. Es el arte de la contrarreforma. Hay que tomar en cuenta que España también es un país muy tradicionalista, muy tradicionalista, muy religioso, al igual que México, por ejemplo. Y
Bueno, y también Ecuador, ¿no? Pero bueno, lo que les quería decir es que el barroco, al ser el arte de la contrarreforma, se afinca mucho, se afianza mucho en España, empieza o toma una una fuerza increíble el barroco en España. Entonces, claro, y lo que dice aquí es el arte de la contrarreforma, de la cual España es campeona, por lo que predominan los edificios religiosos sobre los civiles, que pueden encontrarse unos cuantos en Madrid, Sevilla, Valencia, Toledo y Valladolid. Sí, lo que nos quiere decir aquí es que existen más edificios o más iglesias que arquitectura civil, ¿no? Les traje este palacio que es el Palacio Real de Aranjuez en España, porque a mí me parece muy parecido, por ejemplo, al Palacio de Carondelet, aquí en Ecuador. Claro, con sus fuertes diferencias, ¿no? Que, por ejemplo, en Carondelet, la primera planta es un zócalo de piedra, después hay un corredor que es tipo balcón, después viene unas ventanerías, después viene otro balcón, pero sobre todo tiene este motivo, ¿no? Este motivo de fachada o de parte frontal. Entonces, el Palacio de Aranjuez en España del siglo XVII fue erigido por el Lord de Felipe II, que encomendó el proyecto al arquitecto Bautista de Toledo, que murió durante su construcción, por lo que su discípulo, Juan de Herrera, fue el encargado de rematar la obra y continuará Carlos III adornándolo de unas alas que encierran el patio de armas, es decir, en la parte de atrás tiene un patio de armas. El Palacio de, el Palacio de San Telmo en Sevilla, España, de 1682. El edificio se creó para instalar la sede del Colegio Seminario de la Universidad de Mercaderes, institución que acogía y formaba huérfanos de marineros, y que se convirtió un siglo después en el Colegio de la Marina. En su fachada principal destaca la magnífica portada de estilo churigueresco terminada en 1754, obra de los miembros de la familia de Leonardo de Figueroa, en concreto de Matías y Antonio Matías, hijo y nieto, ¿sí? Bueno, ahora vamos a entrar a lo que es el barroco latinoamericano. El barroco latinoamericano, ¿cuáles fueron sus características? El barroco, características generales. El barroco vino al continente americano por medio de los españoles y portugueses. Alcanza su mayor expresión durante el siglo XVIII. Se mezcla con los diversos aportes indígenas, da origen a un estilo muy característico que ayuda a enriquecer las fachadas de los edificios debido a su decoración, denominándose como un estilo ultra barroco. Es decir, nosotros pensábamos que con lo que hicieron toda esta dinastía de los Churigüera, ya estaba muy recargado el barroco, pues no fue así. O sea, aquí ya hubo un ultra barroco, una ultra adornación de las fachadas y retablos. Este estilo se hizo totalmente americano al incorporar lo natural de los diversos elementos decorativos de cada región. Las civilizaciones indígenas más importantes del continente americano, las mayas, que quedaban, esto es Centroamérica, perdón, esto es Centroamérica, esto es México, aquí se asentaron los aztecas, esto es Centroamérica, Guatemala, se asentaron los mayas y los incas que estaban aquí en el sur. Sí. Se ven influenciadas por los españoles en el momento de su llegada a dicho continente, ¿sí? Los siglos XVII y XVIII de la conquista y dominación de las Indias llega a su apogeo. Se crean nuevas ciudades y se reconstruyen las ya existentes. La estética básica con la que se crearon, con la que se crean es la del barroco, la que muestra el poder de España. Pero en América el barroco se encuentra su propio estilo gracias a la fusión del nuevo estilo con el sustrato indígena y la tradición mudéjar.
¿Qué es esto del arte mudéjar? El arte mudéjar es un estilo artístico que se desarrolla en los reinos cristianos, porque todavía no eran todavía una consolidación como un país, sino en ese tiempo eran todavía algunos reinos cristianos de la península ibérica, lo que ahora es España, y que importaba influencias, elementos o materiales de estilo musulmán. Entonces, el arte mudéjar es un estilo hispano-musulmán, digamos. Es la mezcla o es el sincretismo entre las tradiciones o tipos arquitectónicos españoles con los tipos arquitectónicos musulmanes. Hay que recordar que los musulmanes estuvieron en España algún tiempo. Entonces, ahí fueron dejando sus estilos, ¿no? Y esto fue la consecuencia de condiciones de convivencia existentes en la España medieval, ¿no? En la España gótica. ¿Cuáles fueron los impulsores de la arquitectura barroca? Principalmente fue la corona de España, la burguesía, es decir, la gente que tenía en ese momento mucho dinero, y los jesuitas como representantes de la iglesia. ¿Qué son esto de los jesuitas? Los jesuitas son una orden religiosa católica. Esto de las órdenes religiosas católicas son tipos de institutos religiosos reconocidos por la Iglesia Católica y están compuestos por grupos de personas o individuos que les une, que les une la misma regla, por así decirlo, o les une el orden por quien fue fundado esta orden católica. Eh, y estos terminan siendo como una consecuencia o son consecuencia de comunidades de monjes que inicialmente vivían en soledad, después fueron y se esparcieron todas sus órdenes y compartían su vida religiosa con las personas. Eh, Pero lo que la misma aspiración o la aspiración común que tienen estas órdenes es llevar una vida apostólica, una vida semejante a los discípulos de Jesús o a Jesús, ¿no? Siguiendo su ejemplo, siempre haciendo el bien, digamos. Esto de las órdenes se impulsa en el siglo XIII o en el siglo XIV, me parece. E inicia creo que con 3 o 4 órdenes. Y bueno, de aquí vienen los jesuitas, los dominicos, los agustinos, o sea, hay diferentes tipos de órdenes, ¿no? Pero bueno, ¿quién viene primero acá? Fueron los jesuitas. Entonces, como impulsores también, siendo la arquitectura el vehículo para la evangelización. Otra de las razones por qué se construyen bastantes iglesias o principalmente iglesias aquí en América es porque a los indígenas les adoctrinaron, les impusieron la religión. Entonces necesitaban lugares para que ellos vayan a rezar, ¿no? ¿Y dónde eran estos lugares? Eran las iglesias. Pues por eso se construyeron, por ejemplo, aquí en Quito tienes una iglesia al lado de la otra, ¿sí? Era por la cantidad de feligreses que se iban a consagrar, ¿no? Los primeros conventos y las primeras iglesias americanas de estilo renacentista tendrán aspecto de fortaleza debido al carácter de frontera de las Indias, como el convento de Acolmán en el valle de Teotihuacán o el convento de Acoptán en Hidalgo, Actopan, perdón, en Hidalgo, México. Pero es en los siglos XVII y XVIII cuando se construyeron los mejores ejemplos de arquitectura americana
sobre todo gracias a las catedrales. Entonces, el barroco americano, algunas de sus características son la fachada, retablos que se repiten en el exterior del templo, la espléndida decoración del interior, la presencia del color que se logra con piedras preciosas y ladrillos y también aquí con pigmentos, con pinturas, ¿no? La yesería policromada y los azulejos. Esto de los azulejos es increíble, por ejemplo, ver en las cúpulas cómo es el aparejo, cómo les han instalado a los azulejos, es súper interesante. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de barroco novohispani, de novohispano, es decir, de la Nueva España. La planta del barroco virreinal se fundamenta en un templo con corredores, una nave central. Esta es la nave central. Crucerías, esta es la crucería. Sus dos primeras partes de la nave, las dos primeras partes de la nave, y una cúpula en los tres cuartos, ¿no? Es que sobre esto iba la cúpula. Con ábsides a los costados traseros, ¿sí? Este arte barroco en Nueva España, o sea, Nueva España es lo que ahora es México. Eso era el virreinato de Nueva España. También denominado como barroco novohispano, permitió a los artistas novohispanos experimentar la creación de formas expresivas, contrastantes y realistas, creando manifestaciones artísticas que tuvieron una gran aceptación de la sociedad, ¿no? ¿Cuáles fueron los detalles de las fachadas, por ejemplo, que vamos a ver, sobre todo en las fachadas mexicanas o en Honduras o en Guatemala? Y destacan mucho las esculturas talladas y policromadas, aunque en Centroamérica, en cambio, ya tienen son más coloridas, ¿sí? También se utiliza mucho la ornamenta de columnas o los fusteles, perdón. En general, se puede decir que la característica principal del barroco son el movimiento por el frecuente uso de líneas curvas y lo virtual por su dinamismo en el arte, ya que manejan conceptos o símbolos que le dan unidad a la obra arquitectónica, manejándose la ilusión de la óptica para dar profundidad o grandiosidad a cierta parte del edificio con fachadas y retablos. Los motivos en este caso, en el caso, perdón, en el virreinato de Nueva España, tenemos, por ejemplo, los motivos en España eran los nichos, los santos, las conchas, los medallones, las voluptas, las cintas, los angelitos, los querubines. Pero en cambio acá se utiliza mucho, por ejemplo, allá se utilizaba mucho los racimos de uvas. Pero en cambio aquí se utiliza mucho el follaje, las formas de mazorca, las formas de frijoles, las formas de tomates, o sea, elementos ya muy de América o lo que los indígenas conocían muy bien. Adicionalmente, por ejemplo, los querubines ya no tenían un rostro europeo, que es un rostro más bien alargado, sino más bien tenían un rostro un poco más achatado, que es muy simbólico de los mayas y de los aztecas, ¿no? Otro de los elementos es el terminus, que es un soporte, una pilastra del barroco. No es una columna completa, es una pilastra muchas veces de mediana altura, ¿sí? Que se utilizaba mucho en algunos elementos, ¿no? En balcones, se utilizaba mucho en mesones, o sea, en algunos elementos. El terminus es un soporte o pilastra barroco que representa en su fuste elementos inspirados en el Renacimiento
y en la antigüedad. Y su característica fundamental es el estrechamiento hacia abajo, el estrechamiento arriba hacia abajo, forma que recuerda un obelisco invertido, ¿no? El terminus consta de una base perfilada en forma de una especie de pedestal especial, como vemos en la figura 3 y 7. El eje se estrecha hacia abajo y generalmente adornado con festones. Estos son los festones. También aquí lo vemos, ¿no? El terminus consta de un capitel que a menudo se sustituye por un busto. Este es el capitel. O pues se sustituye por un busto o de medio cuerpo, ¿no? En el último caso se asume la apariencia de una cariátide o de una mujer, las cariátides eran mujeres griegas, de una cariátide griega con el busto que está inspirado en el dios griego Hermes. Esta aplicación se denomina a menudo Hermes. Aquí está Hermes. Bueno, esto ya lo vimos, que dice, ya es como más bien como una recopilación, que es durante los siglos XVII y XVIII, la conquista y dominación de las Indias llega a su apogeo. Se crean nuevas ciudades y se reconstruyen las ya existentes. Desde la llegada de los españoles a América, el número de nuevas ciudades fue creciendo constantemente. La posibilidad de planificar desde el principio el desarrollo urbano de un territorio hizo posible trazar la Plaza Mayor o Plaza de Armas, el centro político, económico y religioso dentro de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Es que los españoles cuando venían a formar sus ciudades, generalmente lo primero que hacían era poner la plaza pública, ¿sí? O plaza mayor o plaza de armas. Ejemplo en Quito, aquí es la Plaza de la Independencia. Luego venía el poder político. Ejemplo, Carondelet, donde vive el presidente. Luego venía el poder económico. Aquí, por ejemplo, en Quito es el cabildo o el poder local, es el cabildo. Cabildo es una palabra muy del barroco, ¿no? Del español. También luego venía el poder eclesiástico. Aquí tenemos, en Quito, por ejemplo, tenemos la iglesia de la Catedral de Quito. Y luego venía, perdón, el poder eclesiástico. Y, y aquí al frente teníamos el monasterio, ¿no? Aquí en Quito. Aquí tenemos el monasterio. Y lo mismo se dio en muchas o en todas las ciudades fundadas por españoles. Bueno, la posibilidad de planificar desde el principio el territorio urbano, desde el principio el desarrollo urbano de un territorio hizo posible trazar la Plaza Mayor o Plaza de Armas, centro político, económico y religioso dentro de la ciudad. Pero la conquista no solo fue una empresa militar, sino también religiosa. Tres son los impulsores del barroco en América: la corona, la burguesía y los jesuitas como representantes de la iglesia. La arquitectura también fue un vehículo para la evangelización. Los primeros conventos y las primeras iglesias americanas de estilo renacentista tendrán aspecto de fortalezas debido al carácter de frontera de las Indias, como el convento de Acolmán en el valle de Teotihuacán o el convento de Coptán en Hidalgo, México. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar con el barroco en México. No sé, chicos, siendo las 7 de la noche, no sé si hacemos un pequeño break para que tomen agua, para que vayan al baño unos 5 minutitos, chicos. Sí, gracias, arquitecto. Ya, entonces, ¿les parece si nos vemos a las 7:05? Sí, perfecto.
Bueno, chicos, gracias por ese pequeño break. La verdad es que también quería ir un poquito un ratito al baño. Entonces, continuamos. Entonces, el barroco en México. La ciudad de San Miguel de Allende alcanzó su apogeo en el siglo XVIII. Esta ciudad era, o empezó, o fue fundada, ¿no? Por los españoles y termina, y es una de las primeras ciudades con bastante historia barroca, ¿no? Época en la cual se construyeron numerosos edificios religiosos y civiles de estilo barroco mexicano. Como anteriormente ya lo dije, y sobre todo yo les pasaba estas imágenes, uy, ya no me funciona. Yo les pasaba estas imágenes para que ustedes se queden para que ustedes se queden en la memoria con esto. Sobre todo cómo eran los retablos, cómo fueron los retablos, y sobre todo cómo fueron las fachadas, ¿no? Y ahora vamos a ir comparándolos con lo que sucedió en México. Y van a ver la similitud que tienen. Y también las diferencias. Bueno, entonces, perdón. Entonces, como lo decíamos anteriormente, los retablos, por ejemplo, en la arquitectura española, se repiten mucho, eh, se repiten mucho en la, en la arquitectura mexicana, pero con un mayor decorado. O sea, si nosotros creíamos que ya la arquitectura española, con estilos churigüerescos, ya eran altamente decorados, pues en la arquitectura ya no hispánica o de la Nueva España, termina siendo mucho más decorado. Bueno, no mucho más, pero sí en un grado mayormente decorado, ¿no? Por ejemplo, los altares de la Catedral Metropolitana de México o la Catedral de la Ciudad de México. Bueno, esta es la Catedral de la Ciudad de México, ¿no? Esta catedral fue construida sobre ruinas de Tenochtitlán. Fue también construida con las piedras de esas ruinas. Y la Catedral Metropolitana de México o la Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María de los Cielos de México, o más conocida como la Catedral Metropolitana de México, perdón, se encuentra ubicada en la Plaza Constitución, frente a la plaza esta catedral se encuentra frente a la Plaza Constitución, que es la plaza más importante de la Ciudad de México. Eh, y al formar parte de un conjunto arquitectónico en esta área, tiene varios elementos interesantes, ¿no? También tiene un monasterio, tiene las dos torres en punta, tiene tiene algunos elementos, tiene varias capillas. Eh, Estas torres son increíblemente altas, son hermosísimas estas torres. Y han aguantado el paso del tiempo, sobre todo tomando en cuenta que México es un país de alto riesgo sísmico, ¿no? Ha tenido sismos muy fuertes. Y adicionalmente que está construida sobre un suelo o un lago que fue secado de forma, no sé, me parece que es de forma artificial por los aztecas. Y posteriormente se asienta la Ciudad de México. Y sobre todo se asienta la catedral sobre unas ruinas de Tenochtitlán. Y gradualmente esta iglesia se está hundiendo eh, por, lo, por su propio peso, ¿no?
Bueno, aquí vemos el altar, del perdón de la Ciudad de México. Esta iglesia fue concluida justo con la independencia de México. Eh, y al ser México un país muy religioso, muy tradicionalista, eh, esta iglesia es un lugar muy importante para la historia del país. Es una iglesia que termina siendo súper importante para la historia, sobre todo porque, como les decía, fue concluida con la independencia. Y aquí y además de ser un país muy religioso, esta ser la catedral o la iglesia más importante de todo México, eh, aquí se hubieron episodios vinculados con la vida pública política de México, ¿no? Sobre todo de ese México independiente. Entonces, los rasgos básicos del estilo barroco se transmitieron a América fundamentalmente por medio de la enseñanza de los religiosos que utilizaban libros o estampas que contienen obras realizadas por artistas europeos. El vestizaje estilístico tuvo una de las más peculiares manifestaciones artísticas autóctonas en las decoraciones en las que se emplearon motivos europeos junto a elementos indígenas como frutos locales, papayas o plátanos. Asimismo, la presencia de artistas europeos, criollos, indígenas y mestizos contribuyó a crear un lenguaje plástico propio de cada una de las grandes regiones americanas. Y la iglesia está, como les decía, sobre un terreno fangoso, ¿sí? Y un terreno súper inestable. Y debido a que ahí existía o ahí había una laguna, más o menos lo que sucede alrededor del Parque La Carolina, eso también era una laguna y cada vez que se inunda, pues ahí es donde, o caen lluvias fuertes, ahí es primero donde se inunda. Eh, Para construir esta iglesia tuvieron que hacer un mejoramiento en todo el suelo, o sea, hubo una reposición de suelo, pero aún así, sin embargo, la iglesia se está hundiendo, ¿no? Porque la naturaleza está reclamando su territorio, por así decirlo, y es un terreno con alto nivel pluvial, o sea, un alto nivel de agua. La iglesia empieza su construcción en 1581, más o menos todo esto que les comento del mejoramiento, crean unos muros por debajo, eso se dio hasta 1585, me parece. Empiezan a construir las primeras capillas, empiezan a poner las piedras, a mejorar el suelo, a levantar muros, y todo eso, y la iglesia termina siendo inaugurada, me parece, por el año de 1650, 1660, es decir, más o menos unos 100 años de construcción. Eh, eh, no, yo creo que más, sí, 1650 me parece que más o menos termina siendo inaugurada, pero bueno, una parte, después continúan con ampliaciones y cosas así, ¿no? Pero hubo un tiempo que las obras tuvieron que ser totalmente interrumpidas porque por una inundación que sufrió la ciudad, ¿no? O este sector, donde, como les digo, que antes de esto era una laguna. Bueno, otra de los ejemplos que tenemos es el templo y ex convento San Nicolás de Tolentino, que se encuentra localizado en la ciudad de Actopan, en Hidalgo, en México. Al principio fueron conventos fundados por órdenes mendicantes, como franciscanos y dominicos, que en ocasiones levantaron misiones convertidas también en núcleos de población,
Tras las primeras décadas del siglo XVI, plagadas de interesantísimas experiencias arquitectónicas, se emprende la construcción de catedrales. Una de las más importantes fue la Catedral Metropolitana de México, diseñada por Claudio de Arciniega, inaugurada en 1667, aunque se completó más tarde con las características fachadas retablo de las iglesias americanas profusamente ornamentadas, ¿no? Aquí está. 1667 es la inauguración de la Catedral de México. Sí, es decir, más de un siglo después. Bueno, este es el frente de la Basílica de Nuestra Señora de la Soledad de Osaka. Fue iniciada en el año de 1682 por el capellán don Fernando Méndez. En su fachada se representa a San Pablo, San Agustín, San Pedro y Santa Rosa de Lima. En esta, o sea, como podemos ver aquí, este es una iglesia muy barroco español, ¿no? Y barroco del segundo siglo o segunda parte del siglo XVI, que ya empieza a haber mayor ornamentación y sobre todo mayor dinamismo, es menos lineal. Y, y se ve y se ve la fachada tipo retablo, ¿no? En la entrada principal se encuentra la Virgen representada acá. Se encuentra la Virgen representada, una Virgen María de rodillas, ¿no? En el primer cuerpo, que es muy también del barroco europeo, y además que tiene las columnas con remates corintios, ¿no? Con estas estrías verticales. Igual, las columnas pegadas a la fachada, de hecho, lo que sostiene la fachada básicamente son las columnas, y llena de flores, follajes, que es muy del barroco veneciano, ¿no? Y tiene igual estos frontones triangulares, inacabados o frontones rotos. En cambio, es la iglesia de San Agustín de Osaka. La iglesia fue construida por el arquitecto Tomás de Sigüenza para la Orden de los Agustinos. Acuérdense en lo que les decía de las órdenes. Quienes llegaron a la ciudad de Antequera, a Osaka, en 1576. Esta comunidad religiosa se distinguió en la ciudad por las actividades docentes, por enseñar humanidades, por enseñar algunos oficios a la población. Se enseñaba arte, se enseñaba abecedario, se enseñaba teología, se enseñaba lectura. Hasta la llegada de los jesuitas, que más bien los jesuitas son los grandes o los fuertes de la enseñanza superior, de la enseñanza universitaria. Los jesuitas, por ejemplo, son la iglesia, perdón, la universidad católica es de los jesuitas, ¿no? Más bien los órdenes agustinos son de enseñanza media y baja. Y los jesuitas son de enseñanza también media y superior. Bueno, este es el templo de Santo Domingo de Zacatecas. Como ustedes pueden ver, no es un templo que es hecho en piedra, como nos tenían muy acostumbrados los españoles, sino más bien ya es hecho en ladrillo. El templo de Santo Domingo fue edificado por la Orden de los Jesuitas entre los años de 1746 a 1749. Este templo fue abandonado tras la expulsión. Hubo una expulsión de los jesuitas de las colonias, españolas, y se sustituyen por los órdenes dominicos o por este orden dominico.
y terminan de construir esta iglesia, convirtiéndose esta catedral en una de las más importantes de Zacatecas, ¿no? Esta es el frente de la iglesia de la Consolación o Santa Prisca Taxco en México de 1751. 51, obra de Cayetano de Sigüenza. La iglesia de la Santa Prisca es considerada una de las joyas del barroco hispanoamericano, tanto por la esbeltez de sus proporciones como por la riqueza por la riqueza con la que labraron todos sus elementos. Esta construcción posee dos torres con campanario. Esto de los campanarios se convierte ya en algo muy típico acá. Esto era más bien, fue del orden medieval o gótico y renacentista, pero se retoma mucho en las catedrales aquí en América. Posee dos torres campanario, son torres campanario gemelas. Tienen un estilo muy churigüeresco, que se acentúan las proporciones, sobre todo las proporciones verticales. Y adentro tiene una capilla, bueno, la parte frontal igual es un portón tipo frontón. Y en la parte interior está decorada con azulejos, o sea, y la fachada también, ¿no? Es una fachada muy clásica del barroco, ¿no? Pero aquí vemos, en cambio, elementos que están todavía no muy ornamentados. Este es el frente de la iglesia de la Catedral de Zacatecas en México de 1752. La Catedral de Zacatecas, dedicada a la Virgen de la Asunción, anterior a la actual edificación, se encontraban dos templos. El primero fue levantado en el año de 1568 como parroquia de la ciudad y de pequeñas dimensiones. Un segundo templo se levantó en el lugar anterior y se sabe que se consagró en el año de 1625. ¿Qué significa consagrar? Es dedicar un acto sacramental o un acto eclesiástico hacia una persona o hacia una cosa, ¿sí? Esto es consagrar. Es decir, se bautizó, se le bendijo a esta iglesia en 1625 o empezó a haber misas ahí en 1625. Bueno, al final se levantaron o se levantó este templo de mayores dimensiones. Pero ¿cómo se levanta este templo? Si nosotros vemos, este ya no es un estilo ya churigüeresco, ya es un estilo más bien, esto es un novo hispánico, ¿no? Es súper decorado, súper detallado, es un ultra barroco. Y es un elemento bastante diferente a lo que ya estábamos acostumbrados a ver. Pero ¿por qué es así? Porque ¿quién hace esta iglesia, esta catedral en Zacatecas, fueron los aristócratas? O sea, se hizo con dinero de los aristócratas, es decir, no se siguió las imágenes o los órdenes de la iglesia, sino más bien de quienes ponían el dinero, ¿no? Bueno, inicialmente sí, fue una iglesia que fue iniciada por algún orden católico, pero terminan pagando los aristócratas, ¿no? Esta es la fachada de la Catedral de la ciudad de Osaka, México, una joya del barroco del siglo XVII, de arquitectura de Miguel de Sanabria y abarca desde el siglo XVI hasta la primera parte del siglo XVIII. Esta catedral, la catedral la catedral la catedral metropolitana, está dedicada a la Virgen de la Asunción. eh, y esta fachada se encuentran esculturas de San Pedro,
A ver, aquí tenemos las esculturas talladas de San Pedro, de San Pablo, tiene querubines, tiene angelitos, y de San José. Me parece que este es el de San José. Y bueno, y al interior tiene hermosas pinturas y obras talladas en madera, ¿no? A mí siempre me gusta incluir estas imágenes que contienen personas, para que ustedes se puedan dar cuenta la magnitud de la iglesia, ¿no? La magnitud en cuanto a desarrollo vertical y a desarrollo horizontal, ¿no? O sea, si estas personas serán de 1,50 m, 1,60 m, esta iglesia, por lo menos unos 20, 24 metros tienen, no más, sí, unos 28 metros más o menos. Increíble. Bueno, este es el templo de Francisco Javier en Tepots, Sotlán, en el Estado de México. Comenzó su construcción en la segunda mitad del siglo XVIII. Tiene una de las portadas estipite que recaban las obras de Jerónimo de Baldas y de Lorenzo Rodríguez. La riqueza de esta iglesia de la Compañía de Jesús en la Nueva España o en el Virreinato de Nueva España es trabajada ya con canteros mexicanos, con canteros locales. Y si bien es cierto, es hecho a semejanza de la arquitectura barroca, pero ya en el detalle se incluyen elementos ya muy de acá, ¿no? Muy de América, como los frutos nativos nuestros, ¿sí? Este es del convento de San Francisco de Asís. En cambio, este es de la Orden de los Franciscanos. Bueno, durante el barroco el retablo salió de atrás del púlpito y se plantó como fachada de la iglesia. Fachada retablo, sí, aquí se le ve, es una fachada retablo. Desaparecieron los pilares y en lugar se posaron los términos. Sí, aquí vemos los términos que veíamos al inicio, ¿no? Y en los fustes se crearon caprichosas formas tal cual los retablos, ¿no? Aquí vemos en los fustes estos retablos, o esta forma de retablo. Este es el retablo del convento de Santo Domingo de Zacatecas de México de 1750. El convento de Santo Domingo se construyó a fines del siglo XVIII y funcionó como hasta el año de 1910. Y Zacatecas, Puebla y Oaxaca son lugares de arquitectura barroca por excelencia, ¿no? Destacan este retablo, por ejemplo, este retablo creo que es uno de los más hermosos que existe en México. Es completamente adornado, y bueno, y son retablos que hasta la actualidad están muy bien conservados. Ya vamos a hablar también sobre la restauración, ¿no? En las siguientes clases, eh, sobre la restauración y la propiedad, y las propiedades de la restauración. Pero son retablos que son muy bien conservados. eh, y bueno, o sea, esta iglesia o el convento de Santo Domingo de Zacatecas es un lugar hermoso, ¿no? Ya vamos a ver un poco más de retablos, pero aquí en América hubieron artistas que se dedicaban solo a la creación de retablos. Por ejemplo, Felipe Ureña o Juan García de Castañeda. Fueron personas que solo se dedicaban a la construcción de retablos, ¿no?
Por ejemplo, este es el retablo del altar mayor de la iglesia de Xochimilco, en México, dedicada a Fray Bernardino de Siena. Retablo que muestra 4 cuerpos y 7 calles. San Francisco en el segundo cuerpo, con columnas jónicas. Sí, estos son los 4 cuerpos. 4, este es el cuarto. Y las 7 calles son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En cambio, este es un retablo con 2 cuerpos y 3 calles. Sí. Este es el retablo de la Virgen del templo de San Felipe de Jesús, Colima, en México, obra anónima de estilo barroco. Este, este retablo, este segundo retablo, no encontré la fecha de creación, pero probablemente fue a inicios del siglo XVIII o a finales del siglo XVII, porque en ese momento no se, no se, o se hacían de forma anónima, ¿no? Los artistas no incluían su firma, no incluían su nombre en sus creaciones, eran hechos de forma anónima. Pero bueno, cuenta con 6 esculturas, como podemos ver. Aquí vemos a la Virgen y al Jesús, a José y Jesús, y también está, me parece que es San Pedro, San Pablo, este San Pedro y este San Pablo, ¿no? Me parece. Bueno, este es el retablo mayor del templo Francisco Javier de Tepoztitlán. Este es el retablo de estilo churigüeresco y pertenece a la orden jesuita. Pero yo diría que ya va más allá, ¿no? Del estilo churigüeresco. Es ya es un retablo súper recargado. Cada parte del retablo o de este retablo se cubría con pan de oro. ¿Qué era el pan de oro? Son láminas de oro. O sea, ahora, por ejemplo, nosotros tenemos el papel aluminio. En ese tiempo hacía un estilo de papel de oro, hojas de oro, generalmente de 24 quilates. Y eran láminas chiquititas, de 8 por 10 o de 10 por 20. O sea, no eran láminas muy grandes, posiblemente del tamaño de una hoja de papel, ¿no? Que eran pegados alrededor del tallado, perdón, sobre el tallado, y se colocaban a mano, ¿no? Con una especie de pincel muy delgado. Estas diversas esculturas que figuran en el retablo son personajes dentro de la religión, y cada figura era tallada y pintada a mano, ¿no? Se sabe que una escultura, más o menos para una escultura, para una de estas esculturas, se requería más o menos unos seis artesanos, ¿no? O sea, ¿cuántas personas incluían todo este trabajo? Este es el estilo tequitqui. Entre los hibridismos culturales o sincretismos culturales, surgieron en las manifestaciones artísticas de la Nueva España barroca, figura el realizado por las manos indígenas en obras de temas cristianos. El tequitqui muestra follaje mesoamericano o de Centroamérica, plantas de frijol o jitomate, hojas y mazorcas de maíz, junto con o en lugar de la clásica vid o el olivo europeo, ¿no? Eh, este Santa María de Tiltepec en Osaka muestra como adorno el barroco, mazorcas de maíz y plantas de frijol, ¿no? Eh, este estilo tequitqui
Aparece principalmente en las portadas de los templos cristianos, cruces atriales, murales en los claustros y capillas abiertas de los conventos. Suele encontrarse mezclado junto con el ornamento de estilo barroco clásico, como aparece en la iglesia de San Andrés de Cholula. Este estilo tequitqui lo podemos ver aquí, ¿no? Por ejemplo, en los ornamentos. Y son estos, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos la linterna, la cúpula, y los ornamentos. Este estilo tequitqui, por ejemplo, también se ve en las fachadas, ¿no? En los detalles barrocos. Bueno, los detalles barrocos son importantes para la ornamentación de de las bóvedas de las iglesias. Normalmente sigue un patrón propio de orden dominica, que es la genealogía. ¿Qué es esto de la genealogía? Es Padre, Hijo, Espíritu, ¿no? O los árboles genealógicos. O sea, tratan de incorporar el árbol genealógico dentro del espacio, y es muy típico o de gran importancia para la iglesia romana, y la conformación del cristianismo, ¿no? Y sobre todo porque las iglesias o se construían iglesias para los nuevos fieles, para estos nuevos fieles que generalmente eran estos nuevos fieles americanos, quienes debían obedecer la grandeza y entender la grandeza de la iglesia romana, ¿no? Bueno, las capillas y los conventos barrocos cuentan con una riqueza en cuanto a paredes y retablos. Este es el ex convento de Santo Domingo en Osaka. Eh, bueno, y la iglesia de la Inmaculada Concepción de Santa María de Tenochtitlan, en Puebla. Tenochtitlan es una localidad del municipio de San Andrés de Cholula, Puebla, y guarda una de las joyas más ricas del barroco mexicano en su grado exuberante. Y es increíble, ¿no? Estas formas y este barroco incluido en México, ¿no? En la Nueva España. Y la profusión de las figuras y las formas que se eliminó o que eliminó el vacío. O sea, si nosotros vemos lugares vacíos, son poquísimos, ¿no? Lugares vacíos. Pero esta ornamentación elimina el vacío y colma completamente la iglesia. Llega a los cruceros, a las cúpulas, o sea, a todo lado, este estilo recargado. Eh, en todo lugar hay cómo ornamentar, ¿no? Bueno, continuando con el estilo tequitqui. Bueno, aunque también aquí ya se ven este estilo tequitqui, por el follaje que se utilizaba, ¿no? Y sobre todo esa vinculación con la genealogía. Aquí les iba a mostrar, aquí se utilizaban, son hojas, me parece que son hojas de mazorca, ¿no? Esta es la genealogía, Padre, Hijo y Espíritu. Sí, pero se utiliza aquí, ¿no? La genealogía. Y se utiliza el estilo tequitqui. Bueno, entonces, pero el estilo tequitqui también se ve, por ejemplo, en Los Ángeles, donde este es el conjunto de querubines, tequitqui de 1760. La capilla de la iglesia de Tlacolulán, en Osaka, México. El arte tequitqui es originario de América, de la Nueva España, y es representado en la elaboración de las propias figuras por personas nativas de esta tierra. Eh, y así se incluye
el follaje propio nuestro en estas obras que eran muy europeas. Se incluyen, por ejemplo, plantas, hojas, plantas y hojas de mazorca, de maíz, perdón, de frijoles, de tomates, y se elimina esto del vid, del trigo, del olivo, que eran recursos españoles, ¿no? Recursos europeos. Y también hay una diferencia muy sustantiva respecto a las formas de los rostros de los santos, de las vírgenes y en este caso de los querubines. Por ejemplo, en este caso nosotros podemos ver la diferencia en la complexión, ¿no? Los europeos son muy así, ¿no? Muy de rostro alargado, como flacos. En cambio, nosotros somos de rostro más achatado, más redondo. Complexivamente somos un poco más gruesos, somos más pequeños, somos más robustos, ¿sí? O sea, en la complexión en la complexión de los personajes se podía ver el estilo tequirqui, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, otro querubín. Esta es la capilla de la iglesia de Cul- Tlacolulán, en Osaka, México. Es el conjunto de querubines. Y la música acá también es un elemento muy recursivo para la arquitectura barroca. Y este es sin duda uno de los grandes recursos de la música. En la época barroca es donde más se desarrolló la música, compositores como Mozart, Bach, Sebastian Bach, o sea, crearon nuevos estilos de, de música, se crearon varios nuevos instrumentos, y las iglesias y la música era sinónimo de alegría y la iglesia era también debía ser sinónimo de alegría. Entonces, las iglesias se llenaron de este tipo de ambientación muy teatral, muy escenográfica. Entonces, aquí el querubín, por ejemplo, tocando esta guitarra, y nótese los detalles del rostro, ¿no? Más parece un mariachi este querubín, ¿no es cierto? Esta es la capilla de la iglesia de Tlacolulán, en Osaka, México, el conjunto de querubines del mismo conjunto que estábamos viendo hace un rato. Y los detalles, por ejemplo, aquí, igual, son ya unos querubines, hasta el color de la piel, ¿no? Ya es diferente. Eh, si vemos, por ejemplo, bueno, los detalles, el follaje es ya diferente, o sea, se utiliza otros recursos. Igual, no se trata o se trata de ocultar todos los vacíos. eh, y se utiliza el recurso de la música con que es un violín. eh, y la contextura, ¿no? Del querubín. Igual, por ejemplo, esta postura es muy propia de un niño indígena, ¿no? De un niño indígena americano. La forma del rostro también, las piernas. Y esto es el sincretismo que hubo entre Europa y nuestra América indígena. Y y esta culturización, por así decirlo, fue muy importante para los europeos, ya que con esto lograron asimilar o semejar o identificar a nuestros indígenas americanos con los querubines, por ejemplo. Ellos veían mucho ahí a sus niños, porque la idea de los europeos era recuperar almas perdidas
aquí en América, ¿no? Porque pensaban, nosotros éramos politeístas, es decir, adorábamos al sol, a la luna, a los volcanes, a lo que veíamos. Ellos adoraban a Cristo, a Jesús, pero ellos pensaban que nosotros estábamos mal, ¿no? O sea, y la idea de ellos, y también adicional esto de la contrarreforma, la idea de ellos era adoctrinar a los indígenas, ¿no? Para recuperar ese número de almas perdidas en la reforma protestante. Y encontraron en los jesuitas, en los dominicos, en los agustinos, en estas órdenes religiosas, elementos muy importantes para la evangelización, ¿no? Bueno, otro de los elementos muy importantes dentro del barroco en Nueva España fueron, o dos elementos destacan en los edificios religiosos barrocos, la cúpula y la torre. Sí, aquí tenemos la torre. El tipo básico de la cúpula sobre tambor octogonal, esto es un octógono, o de 8 lados, rematada por una linterna, pero hay multitud de variantes, haciendo cilíndrico el primero de ellos para que quede simulado por ventanas, o haciendo gajos en el casquete, ¿no? Estos gajos, o en el cilindro o ventanas también. Y en la torre de San Gil, torre del barroco esijano, de andaluz, español, del siglo XVIII, fue diseñada y construida por Matías de Figueroa y Caballero, decorada con detalles de cantería, así como azulejería, muy churigüeresco, ¿no? Muy adornado, elaborado en varios cuerpos. Y estas son las cúpulas de la Capilla Real de Cholula, en Puebla. Capilla franciscana anexa al ex convento San Gabriel, edificada en 1540 con el propósito de impartir doctrina a los indígenas. La torre o las torres generan mucha importancia semejante a la cúpula y suelen ser bastante elevadas, sobre todo por la necesidad de la verticalidad, ¿no? Del estar más cerca a Dios. Y se componen básicamente también por varios cuerpos, muchas veces o cúbicos, cuerpos de tipo cubo, em, y se colocan campanarios, ¿no? Al interior. Bueno, aquí por ejemplo podemos ver el ex convento de Santo Domingo, en Osaka, a mediados del siglo XVI hasta inicios del siglo XVII por la construcción. Los conventos traídos por los europeos de América fueron el baluarte de la evangelización. Y acá vamos a ver el patio interior del ex convento de Santo Domingo, en Osaka. Este, por ejemplo, es de la orden de los dominicos. Los dominicos más bien es una orden muy austera. Eh, los dominicos son más bien, son o tratan de guardar los recursos, o sea, tratan de vivir como vivió Cristo, en austeridad, en pobreza. Y comparamos, por ejemplo, ambos son barrocos, pero comparamos, aunque este es más tirado hacia un renacentismo, ¿no? Y comparamos, por ejemplo, con el barroco del claustro del ex convento de San Agustín. En cambio, este es de la orden de los agustinos, ¿no? Tiene más formas, es más recargado, ¿sí? Bueno, chicos, con eso culminamos. No sé si es que tienen alguna consulta o alguna inquietud, chicos. ¿Todavía siguen ahí? Sí, profe, aquí estamos. No sé si tienen Ninguna consulta, arquitecto. Por acá. una consulta. Bueno,
Entonces nos veríamos mañana igual, a las 6 de la tarde. Eh, Eso, mañana les voy a mandar una pequeña tarea, no es la gran cosa. La idea es que ustedes eh, puedan entender de mejor manera esto de los estilos, ¿no? Mañana vamos a ver, en cambio, el, la parte de ya el barroco en América Latina, pero en América Latina del Sur. Y bueno, ahí vamos a ir, a ir conversando. Sí, eso chicos, sin más que decir, les mando un abrazo, tengan una linda noche y cuídense mucho. Sí, un abrazo con todos. Buenas noches. Listo, arquitecto.